frecuencias, la resistencia siempre va a cambiar de valor. Pero para efecto del desarrollo de este tema, vamos a considerar que es constante, porque baja frecuencia, 1000 radianes por segundo. Entonces tengo yo que la inductancia sería 1000 por 0,1, la que da la reactancia. Entonces tengo una impedancia para esta frecuencia. La tensión de la señal, el armónico fundamental, tiene un valor pico de 50 volts, lo convierto a eficaz. Como tiene un argumento de 90, entonces yo puedo ya tener mi paso de tensión en valor eficaz. Aplicando relaciones fasoriales, voltaje entre impedancia me da corriente. Entonces ya tengo la corriente del primer armónico, pero como fasor a la frecuencia de 1000 radianes por segundo. Deben familiarizarse ustedes muy bien con las frecuencias. Tengo 1000 radianes por segundo, ¿no? Entonces tengo que saber de que eso es aproximadamente 60 ciclos por segundo. Bien, una vez que tengo yo definido eso, lógicamente la corriente temporal, así se le llama cuando está presente en el dominio del tiempo, nuevamente se expresa en valor pico, 0,29 entre, por 0,707, me da el valor pico, perdón, entre 0,707 por raíz de 2, me da el valor pico, porque este valor es eficaz. Estoy calculando a partir del voltaje eficaz. Entonces tengo yo la corriente I1 expresada en el dominio del tiempo y el circuito para esta frecuencia es el que muestra la imagen. Ahí tenemos la reactancia, que es K por la frecuencia por la inductancia. Entonces, ya tengo yo la componente armónica de la respuesta, que es la corriente I1, le vamos a llamar por ser el primer armónico que estoy analizando, y tendría que analizar nuevamente para los otros armónicos. Bien. Entonces, para los siguientes armónicos, voy a pasar ya a la siguiente lámina. Tendríamos un análisis similar. Este análisis se tiene que repetir n veces. Va a depender de hasta qué armónico tengan que analizar. La norma técnica peruana exige analizar hasta 40 armónicos. Imagínense 40 cálculos, por eso que hoy día ya hay software. Hay no software donde se simulan y se da respuesta al circuito automáticamente, ¿no? Miren, tenemos la frecuencia de 2000 radianes por segundo, coeficiente K. Entonces la nueva impedancia sería 212. Ha crecido la reactancia inductiva. Tengo una impedancia mucho mayor con un argumento de 70,7. Pero ha disminuido el valor pico del armónico de tensión, que es 21,22. Entre raíz de 2 me da 15, con ángulo 90, su argumento. Bueno, la nueva corriente sería 0,070 con ángulo 19,3. Llevada a valor eficaz, a valor máximo, perdón, sería 0,1. De 100 miliamperes. 2000 T es la frecuencia para este armónico y su ángulo de fase 19,3. Mire, hay que tener en cuenta que yo tengo un voltaje con ángulo 90. Tengo una corriente con ángulo 19,3. Quiere decir que la impedancia tiene un argumento de 70,7. Esto implica de que voy a tener potencia activa y potencia reactiva para estos armónicos. O sea que el producto voltaje por corriente me va a dar la potencia aparente. Y como tengo 70 menos 90, 19,3, el ángulo de... Entonces, yo sé que hay este desfasamiento entre ambos. Entonces, el coseno de 70 me daría la potencia activa y el seno la potencia reactiva. Y esos son valores que tengo que tomar en consideración. Repito el procedimiento para el armónico 4, porque solamente analizamos hasta el cuarto armónico, y vemos que la reactancia inductiva nuevamente crece. Ya está en 400 ohm. Y así va a ir creciendo gradualmente. Quiere decir de que podemos tener una frecuencia que produzca en el motor una impedancia infinita, o sea, no va a recibir corriente. Entonces el motor va a comenzar a tener problemas para su funcionamiento, porque si no hay corriente en el motor, no se generan campos magnéticos, no se puede producir torque, y por tanto el motor se va a frenar. Entonces hay consecuencias que
producen estas señales poliarmónicas independientemente de su magnitud. Lo que interesa aquí es la frecuencia. Bien, para el cuarto armónico, entonces tengo yo ya una impedancia mucho mayor comparada con la inicial. Imagínense, ahora estamos en 400 ohms contra 100 ohms, me parece. El voltaje del cuarto armónico, si viene más pequeño, eso no significa que no exista corriente. Entonces tengo una corriente de 7 miliamperes como valor eficaz y como valor pico de 10 miliamperes. Quiere decir de que cada componente armónico va a ir disminuyendo su amplitud. Pero sabemos bien de que independientemente del nivel de tensión, cuando hay un cortocircuito, la corriente es infinita, ¿no? Ese es el gran riesgo que se tiene con estas señales poliarmónicas. Puede haber en la red alguna componente armónica de alta frecuencia que haga que el circuito se comporte como un cortocircuito, entonces se va a dañar. Por ejemplo, un banco de condensadores. Mientras más alta es la señal de la frecuencia de la señal de excitación, la impedancia, imagínense ustedes, se va reduciendo, entonces se convierte en un cortocircuito y se va a quemar el condensador, ¿no? Eso sucede en la práctica. Por eso es que cuando se tiene que realizar compensación reactiva, lo primero que se hace es un análisis de la calidad de la energía. O sea, hay que determinar si tenemos señales poliarmónicas que están presentes en el circuito para poder identificar aquellas que podrían dañar a los elementos sensibles a la frecuencia, como son los motores y los bancos de condensadores. Bien, antes no teníamos este problema porque no teníamos centros de cómputo. O sea, la evolución tecnológica crea ciertos escenarios que ya obligan a tomar algunas medidas, ¿no? Antes simplemente uno llevaba su banco condensador, medía su potencia activa, reactiva y listo. Hoy día ya no es así. A pesar de que los centros de cómputo, que son los que generalmente producen señales poliarmónicas, porque tienen muchos componentes electrónicos, las computadoras, etcétera, tienen unidades ininterrumpidas de potencia con unos dispositivos que filtran sus señales poliarmónicas para que no vayan a la red. Bien, entonces ya tenemos nosotros los armónicos y podemos calcular el sexto armónico. Crece notablemente la impedancia, 600 ohms, pero la corriente se hace más pequeña porque el voltaje también se ha reducido. La corriente está en 2 miliamperes como valor pico, y en el valor eficaz, y en el dominio del tiempo está como 3 miliamperes. Entonces, estas señales podemos sumarlas, pero en el dominio del tiempo. No puedo sumar los fasores, porque tienen diferente frecuencia. Quiere decir de que voy a obtener una corriente IDT con una componente continua que es de 0,45 amperes, un primer armónico de 0,41 volts con un argumento 35, un segundo armónico con 0,1 volt y 19 grados, ¿sí?, para su fase, un cuarto armónico con 10 miliamperes y un ángulo de menos 170, y un sexto armónico con 3 miliamperes de valor pico y un ángulo de 6,65. Bien, como ya tengo ya las corrientes y las tensiones como señales poliarmónicas, ya puedo calcular los demás parámetros, como son sus valores eficaces, etc. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Sí, profesor. Bien. Entonces, los valores eficaces para el voltaje y la corriente, sabemos bien, se aplican estas fórmulas: el valor medio al cuadrado más el valor eficaz del primer armónico, del segundo, del cuarto, del sexto armónico, y le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos 55,8 volts. Ese es el valor eficaz de la señal poliarmónica de voltaje. Se repite el cálculo para la corriente. Tenemos la componente continua al cuadrado, el primer armónico de corriente, segundo, cuarto y sexto armónico, sus valores eficaces al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y tenemos
0,57 amperes. Estos dos valores nos ayudan para obtener la potencia aparente. Entonces, hemos definido nosotros al cálculo de la potencia aparente es igual al producto del voltaje eficaz por la corriente eficaz. Quiere decir que voy a tener yo 31,81 volt-ampere de potencia aparente que recibe la carga cuando se le aplica esta señal poliarmónica. Podemos calcular la potencia activa como la suma de las potencias activas que disipan la impedancia para cada frecuencia armónica, más la potencia que disipa la componente, la resistencia en un circuito cuando es excitado con componente continuo. Entonces tendríamos nosotros aquí, por efecto Joule, la componente continua, V por I, su valor eficaz, su valor pico, ¿no?, por su voltaje, es componente directa. Tenemos la potencia activa del primer armónico, está, en valores eficaces, lógicamente, 35 y 0,29 amperes eficaces, el ángulo de fase. Tenemos el segundo armónico, también su tensión eficaz y su corriente eficaz y su argumento. Del tercer armónico igual y del cuarto armónico también. Estos ángulos, los cosenos, sabemos bien, es el ángulo de la impedancia para esa frecuencia, porque es el desfasaje entre tensión y corriente. Esa es teoría ya de la parte inicial del curso. Por tanto, tendríamos una potencia activa de 20,55 watts. Para el cálculo de la potencia reactiva, nosotros ya no consideramos la potencia en la componente directa, o continua, porque la inductancia es un cortocircuito, entonces no hay potencia disipada. Pero sí lo hay cuando tenemos excitaciones senoidales de diferente frecuencia. Entonces tengo yo la potencia reactiva del armónico fundamental, valor pi, valor eficaz, corriente eficaz, y el argumento, el seno del argumento, para el segundo armónico igual, producto de sus voltajes y corrientes eficaces por el seno del ángulo de la impedancia para esa frecuencia. El tercer armónico, perdón, el cuarto, sí, aquí tendríamos para el cuarto armónico y el sexto armónico. Solamente tiene armónicos pares. Sumamos estas potencias y tendríamos potencia reactiva. Ahora, en este caso el circuito solamente tiene componentes, tiene potencia reactiva positiva porque estamos hablando de una reactancia inductiva, pero si ese motor hubiera estado acoplado a un capacitor, entonces tendríamos que considerar que la potencia reactiva sería la suma de las potencias activas que disipa o que recibe la inductancia, menos la potencia reactiva que suministra la parte capacitiva para cada frecuencia. Entonces, en esta expresión tendríamos que incluir el signo para el valor de la potencia reactiva que corresponde a la componente armónica del capacitor. Tener cuidado. En este caso, es un circuito RL. Entonces, solamente se suman las potencias reactivas. Bien, 9,41 bars. Como ya tenemos la potencia activa, reactiva y aparente, podemos calcular la potencia de deformación. Entonces sabemos por definición que la potencia de deformación es la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado menos la potencia reactiva al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada y tenemos que esa potencia de deformación es de 22 aproximadamente volt-ampere de deformación, aproximadamente. Entonces, de esta forma ya tenemos nosotros calculada la potencia originada por estas componentes armónicas. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Vamos a hacer una pequeña simulación para explicarle algunos conceptos.
¿Están viendo la imagen, señores? Sí, profesor. Bien. Ok. Bien. Eh, para el caso de los circuitos poliarmónicos, nosotros tenemos que construir la fuente de alimentación mediante la conexión en serie de excitaciones que correspondan a cada armónico. Por ejemplo, una fuente de corriente directa para el valor del armónico de tensión, que era el primer armónico, de acuerdo a nuestra relación, era 31,83, ¿cierto? Luego tengo yo el primer armónico, que es una señal senoidal, cuya amplitud es 50 volts y cuya frecuencia es 159 Hz. Siempre la frecuencia en Hz. Luego tenemos el segundo armónico, tenemos su amplitud 21,22 con una frecuencia de 318. El cuarto armónico, amplitud 424 con frecuencia 636. Y el sexto armónico, voltaje 182 con una frecuencia de 955. Esa sería nuestra señal poliarmónica. Y tenemos aquí nuestro circuito que representa el motor. El análisis siempre se va a hacer en el dominio del tiempo. El análisis del dominio del tiempo quiere decir de que yo voy a tener un tiempo de corrida de 50 milisegundos, por ejemplo, aproximadamente, calculando el tiempo en función de el número de ondas armónicas que yo quiero ver, senoidales que yo quiero ver, ¿no? Comienzo con 0 segundos, vamos a hacer el análisis, y un paso de 0,01. Si yo quisiera hallar los armónicos por la serie Fourier, también podríamos trabajar con esta opción, ¿no? Output, colocar el tiempo de barrido y qué análisis quiero yo calcular, realizar. ¿Cuál es la frecuencia central, que es en este caso 60 Hz, y el número de armónicos que quiero ver, 10 o 15, y de qué variables quiero ver yo lo armónico, ¿no? Entonces, en este caso solamente vamos a trabajar nosotros en el dominio del tiempo como primer ejemplo. Entonces, miren, yo ya tengo en el dominio del tiempo definido mis parámetros para la simulación y voy a medir el voltaje de la entrada poliarmónica y el voltaje del primer armónico, ¿no? Para hacer la comparación. Simulamos. ¿Están viendo la imagen, señores? Bien, entonces aquí tenemos nosotros la señal roja, es el voltaje poliarmónico. Miren, ahí está, valor pico, casi cero, vuelve valor pico y así sucesivamente, ¿no? O sea, si queremos nosotros tener una mayor precisión en la imagen, tendríamos que modelar con mayor número de fuentes. Yo he analizado hasta el sexto armónico. Ustedes pueden construir un circuito de hasta 12 fuentes, por ejemplo, armónico 12, qué sé yo. Entonces, tendrían una señal más nítida, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el primer armónico. Aquí está la señal senoidal. Podría yo medir de todos los demás armónicos. Vamos a ponerle otro voltímetro, por ejemplo, al segundo armónico. ¿Listo? Segundo armónico. Y tendríamos nosotros, a ver, ahí está. Miren, la señal morada, que sería la que representa al segundo armónico. Vamos a ponerle otro color. Ahí está. Está variando la frecuencia. O sea, tengo mayor número de ondas senoidales por unidad de tiempo, por periodo. Tengo el primer armónico, el verde, segundo armónico, el amarillo, y así sucesivamente. Si sumamos todos ellos, podemos nosotros encontrar una señal mucho más precisa para el valor medio. Ahora, este valor, la señal poliarmónica, la pregunta es, ¿dónde está el valor eficaz, el valor medio?
El valor medio no lo estamos midiendo, pero miren, la señal está desplazada verticalmente. Está desplazada. El valor medio podemos medirlo. Vamos a ver por aquí. ¿Qué obtenemos? Vamos a eliminar, el que hemos puesto acá del cuarto armónico, lo vamos a eliminar, el segundo armónico lo eliminamos, y vamos a poner uno para la componente continua, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Ahí está, la componente continua es la línea morada. Vamos a cambiarle de color, solamente para que puedan apreciar mejor. Esta es la componente continua. ¿Qué valor tiene la componente continua? La línea de hora tiene 31,83 volts, ¿no? Ahí está. 31,83 volts. Entonces, ¿ven? Tengo la componente continua y tengo el primer armónico. Entonces, cuando se suman todos ellos, obtengo yo esta respuesta, que es la señal periódica no senoidal, la lineal, la gráfica con color rojo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, pasemos al siguiente problema. Bien, vamos a estudiar, en este caso, un rectificador de onda completa que está entregando esta señal poliarmónica. A 377 radianes por segundo, o sea, 60 Hz. Una resistencia de 10 kilo ohm. Se desea determinar los valores de un filtro RC que voy a colocar en paralelo para eliminar los armónicos que produce esta señal. Entonces hay toda una teoría para los filtros. He encontrado un modelo ahí en un libro y se lo estoy desarrollando aquí con valores numéricos. Entonces la señal rectificada en el dominio del tiempo tendría esta forma, ¿no? De 0 a pi, 30, valor pico, seno de 377, y de pi a 2pi igual 30 seno 377. La serie de Fourier nos ayuda mucho entonces a expresar esto como un valor medio más señales senoidales armónicas. Bien, el filtro sería este de aquí, RC. El filtro RC, hay una relación entre la resistencia y la capacitancia, y el voltaje de salida sería el que mido aquí. Si ustedes comparan el voltaje que se va a medir aquí con el de salida, el voltaje que recibe la resistencia de kilo ohm es de la señal poliarmónica. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Listo. Ya, entonces nos interesa determinar la tensión de salida del circuito, porque con esa tensión vamos a definir cuál es la forma de onda que tenemos y si el filtro ha producido efectos o no. Determinamos la tensión de salida, lógicamente, del circuito filtro, y tenemos que definir cuáles son los valores de resistencia y capacitancia de este filtro para poder nosotros modificar o eliminar los armónicos. El término de eliminar no es muy preciso, mejor dicho, mitigar el efecto, porque siempre vamos a tener señales poliarmónicas, pero de amplitud muy pequeña, despreciable, que no van a ser significativas, es la onda de respuesta, ¿no? O sea, la nueva señal va a ser poliarmónica de todas maneras, pero con una componente continua que prevalece sobre las armónicas, porque sus valores van a ser infinitesimales, muy pequeños. Tenemos el marco teórico conceptual y el marco conceptual. Ahí está. Miren, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Cuando se le aplica la señal poliarmónica, este filtro lo que va a hacer es eliminar todas las componentes continuas o mitigar su efecto, mejor dicho, va a disminuir su valor de amplitud a valores
muy pequeños en comparación con el valor de la componente continua, o sea, su voltaje DC. El voltaje DC es el que va a prevalecer. Como hemos visto en la lámina anterior, hay un voltaje DC más las señales poliarmónicas que producen la señal deformada. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que la señal DC sea la que prevalezca y las armónicas sean de amplitudes muy pequeñitas. Esa es la finalidad del filtro. Entonces, vamos a definir por la serie Fourier la señal senoidal, calculamos los valores de los parámetros del filtro, o sea, los valores RC, calculamos la tendencia poliarmónica y hacemos una simulación para verificar los resultados. Bien. Entonces, pasemos a la parte operativa. Miren. La tensión rectificada por la serie de Fourier puede expresarse de esta forma. Esta es la serie de Fourier. 2 veces el valor pico entre pi es la componente continua. El valor 4 veces el valor pico por pi, entre pi, perdón, que multiplica todos estos cosenos. Estos son cosenos. Y por tanto yo tengo que desarrollando y dándole valores numéricos de acuerdo a lo que tenemos en la señal que hemos visto. Nuestra señal tiene un valor pico de 30 volts. Bien. Entonces, 2 por 30 entre pi. Y desarrollando tengo yo estos cosenos. Conjunto de señales cosenoidales. Bien. Tenemos signos negativos y por tanto tenemos que eliminar esos signos negativos transfiriendo el signo negativo al ángulo de fase. Entonces, aquí tenemos que restarle menos pi medios, aquí sería como menos pi medios, aquí menos pi medios. O sea, es la misma señal senoidal que yo estoy tomando su valor positivo, su semiperiodo positivo y la considero el desplazamiento angular que debo tomar hasta esa parte de la señal, ¿no? Por eso es menos pi medios y menos pi medios. Bien, tengo ya la tensión y con esto yo puedo trabajar, también podría convertirlo a seno esta señal, y podría sumar senos como primer armónico, tenemos el armónico primero, segundo, cuarto, sexto y octavo armónico. Bien, entonces pasemos a la siguiente lámina. Miren, en este circuito, el voltaje de salida lo tenemos que definir, de acuerdo a lo que hemos estudiado, sería por divisor de tensiones. Para la frecuencia W, para cualquier frecuencia, sería el valor de la fuente por la reactancia capacitiva, ¿no?, entre esta impedancia. Dice, profesor, y los 10 kilo ohm no lo tomo en cuenta porque la fuente de tensión está eliminando, ¿no? Esta es una rama ficticia para efectos del cálculo de la tensión de salida. Conceptos de circuitos 1, inclusive, ¿no? Entonces tengo yo que este voltaje se está aplicando a esta rama RC. Muy bien, divisor de tensiones, V sub 0 es el voltaje en la capacitancia, ahí está. Quiere decir entonces de que este voltaje yo lo puedo reacomodar y tendría esta expresión para el valor pico. Ya sabemos cómo se hace ese trabajo, ese análisis, hemos visto respuesta en frecuencia. Ahí tengo el voltaje de salida como valor absoluto, o sea, como magnitud. Aquí está el fasor, porque es una fasor tensión. Y acá tenemos nosotros el valor pico, para la frecuencia W. Pero si esa frecuencia varía, entonces podemos nosotros hallar magnitudes para cada frecuencia. Entonces, la amplitud y la tensión de salida de cada armónico la vamos a identificar como V sub 0K. O sea, si el voltaje de salida para el primer armónico, segundo armónico, cuarto armónico, así sucesivamente, para su frecuencia correspondiente, W, 2W, 4W, 6W, ¿no? El orden de armónico siempre es K para mayor que igual a 1, ¿cierto?
El 1 sería el armónico fundamental, el 2 el segundo armónico y así sucesivamente. Entonces, si nosotros generalizamos esta expresión, tendríamos que la ecuación 1 se convierte en esta ecuación 2. El voltaje de cada armónico, del armónico K, es igual a la tensión de la fuente para ese armónico, ¿no?, entre 1 más K veces la frecuencia por RC por C. Ahí está. Eso es lo que tenemos nosotros como voltaje para el armónico K. Si le damos valores, cuando K es 1, voltaje 1 es igual a la tensión aplicada del armónico 1 fundamental entre 1 más el WRC. Armónico 2 sería voltaje, el componente armónico 2, segundo armónico de respuesta de salida, es igual al segundo armónico de excitación entre 1 más 2 veces la frecuencia por RC, raíz cuadrada. El cuadrado de esto y la raíz cuadrada. ¿Correcto? Entonces, con esta expresión yo ya puedo comenzar a definir amplitudes. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. Entonces, tendríamos nosotros dice la teoría de que si el filtro 1, ¿no?, vamos a tener, está constituido por dos valores RC, se puede construir un filtro con esta relación. R por C es igual a 100 sobre la frecuencia. Esta es una expresión que está en el texto 1. Entonces, además, RC tiene que ser mucho mayor que la resistencia del circuito, o sea, de 10 kilo ohms, mucho mayor que 10 kilo ohms. Entonces, nosotros podemos asumir valores, ¿no? Podemos, por ejemplo, para la frecuencia de 60 Hz, su velocidad angular es 377 radianes por segundo, y asumimos, por ejemplo, que RC es 100 megaohms, porque es un valor muy grande en comparación de 10 kilo ohms. Vamos a poner 100 megaohms. Si yo tengo 100 megaohms, entonces en la expresión 3, reemplazando, hallo el valor del capacitor. Tengo 100 entre 377 por 10 a la 8 me da una capacitancia de 2,62 nanofarad. Entonces, esos serían los componentes de un filtro. Su resistencia RC de 100 megaohms y su capacitancia de 2,62 nanofarad. Si yo modifico el valor de RC, la capacitancia también va a ir modificándose. Vamos a ver qué resulta con estos valores. En el diseño se van ajustando estos valores hasta tener la respuesta deseada. Entonces, el nuevo circuito sería este de aquí. Bueno, nuevo circuito en el sentido de que ya está definidas sus magnitudes. Ahí está. Tengo la señal de salida en el dominio del tiempo, 10 kilo ohms la resistencia de carga y el filtro 100 megaohms con 2,62 nanofarad, midiéndose el voltaje de salida en la capacitancia. Entonces ya tengo yo los valores de R y C para el filtro y puedo trabajar con la fórmula que hemos estudiado. Vamos a ver a continuación ello. Bien, el texto es este, ¿no? Bailey, compendio de diodos, diristores y transistores. Ahí hay toda esta teoría, ustedes pueden buscar ese texto, ¿no?, y encontrar mayor amplitud de conocimientos relacionados con estos tipos de filtros. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Bien, entonces, ya tenemos nosotros esta expresión que me va a definir una nueva relación para la tensión de cada filtro. Entonces, si yo reemplazo este valor de RC por este de aquí, tendríamos nosotros que todo esto se reduce a la expresión 4. Aproximadamente. Entonces, yo puedo calcular la amplitud
para cada señal poliarmónica que va a resultar en la salida, con estos dos elementos de 100 megaohm y los nanofaradios de la capacitancia, ¿no? Entonces, la segunda armónica sería esta de aquí, 1273 entre 200 me da 0,064 milivolts. Miren cuánto ha bajado. ¿Qué más tenemos? El cuarto armónico, 6,4 milivolts. O sea, va disminuyendo cada vez. ¿Se dan cuenta? Su amplitud. El sexto armónico, prácticamente 180 microvolts. Y el octavo armónico, prácticamente 70 microvolts, o sea, cada vez está disminuyendo la componente armónica en comparación con lo que nosotros hemos planteado inicialmente, porque teníamos nosotros para el primer armónico 1273 volts, y ahora tenemos 0,064. ¿Se dan cuenta? Comparando aquí, cómo se ha reducido por la presencia de este circuito RC. El voltaje de salida, entonces, si sumamos todas estas componentes, el voltaje DC no varía, solamente varía el componente armónico. Esta sería la nueva señal senoidal. Ahí está. Esta sería la nueva señal senoidal. O sea, valor medio más componentes armónicos, hasta el sexto armónico. Quiere decir que el voltaje tóxicamente de salida es 19 volts. O sea que los armónicos son despreciables. Y lo vamos a ver a continuación en el simulador. Bueno, señores, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, profesor, una pregunta. ¿Por qué no se consideran los armónicos impares? Es el desarrollo de Fourier. Te explica la serie de Fourier de esta serie poliarmónica y le va a entregar armónicos pares, porque probablemente los coeficientes de los impares son despreciables, ¿no? O sea, cuando se aplica la serie de Fourier, ustedes ya han estudiado matemáticas y saben cómo se calcula la serie de Fourier, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ustedes al aplicar a esta señal van a tener de que solamente prevalecen los armónicos pares, como hay otras señales en las que aparecen los armónicos impares. Inclusive en los sistemas eléctricos tenemos, por ejemplo, en el secundario de un transformador pueden aparecer armónicos pares e impares. Entonces, cuando queremos eliminar los armónicos que aparecen en el secundario, utilizamos una conexión, ¿no? Y un grupo de conexión inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de los transformadores tienen en primario en triángulo y el secundario en estrella, por ejemplo? Los trifásicos. Porque si hay armónicos, el armónico da vuelta en la conexión triángulo y no pasa a la conexión estrella. ¿Y por qué usamos grupos de IN5, de IN11, de IN0? Porque para cada grupo de conexión se va eliminando un determinado número de armónicos, o sea, los armónicos impares, si es que estos se generan, o los armónicos pares. Entonces, cuando hablamos de qué armónicos son los que representan a la señal poliarmónica, simplemente por eso un resultado matemático, porque estamos aplicando la serie de Fourier a esa señal poliarmónica, ¿no? Esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Miren, ¿están viendo el simulador? Confirmen. Confirmen. Bien, gracias. Bien. Nuevamente tenemos el circuito similar al anterior. Ahí está. La señal poliarmónica, valor medio 19, tenemos el primer armónico, valor pico, 120 Hz, porque es el segundo armónico, el fundamental ya no hay, es el segundo armónico. Tenemos el cuarto armónico, el sexto armónico y el octavo armónico. Ahí están. Y además tengo yo el filtro.
Tengo 100 megaohms y 2,62 nanofarads. La resistencia de 10 kiloohms inicial. Y voy a medir el voltaje entre la entrada y el punto de tierra para que me dé toda la señal periódica, senoidal. Entonces, cuando nosotros configuramos, tenemos que elegir un tiempo de simulación de 1,85 segundos aproximadamente para la frecuencia que estamos utilizando, ¿no? Comenzamos en 1,8 segundos. ¿Por qué hago ese desplazamiento? Para no incluir los transitorios, para que se pueda ver mejor la señal. Y el paso es 1,1 microsegundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros simulamos, ¿qué vamos a obtener? Demora un poquito porque estamos haciendo un análisis bastante extenso, y ahí tenemos la respuesta. La línea verde es la señal de entrada, señal poliarmónica. Ahí está, miren. La onda rectificada, onda periódica no senoidal, la onda completa rectificada. Y además tenemos el valor DC, miren, la salida es esta línea roja. Los armónicos han desaparecido prácticamente. Entonces, yo tengo en todo 19 volts, prácticamente 19 volts, ¿no? La línea roja, el valor de ese, es el valor de ese. ¿Mm? Diferente al que hemos obtenido a nuestra onda periódica, no senoidal. Por ejemplo, yo podría, vamos a medir uno de los armónicos. Vamos a medir el segundo armónico. Y vamos a medir el último armónico. Listo. Miren. Cambiarle color. Un color más amarillo celeste. Bien. Tenemos la señal poliarmónica total. Ahí está, la onda senoidal rectificada en onda completa, la línea verde. Tenemos segundo armónico, aquí está. Tenemos el último armónico, el octavo, armónico número 6, ¿no? 8, ¿no? Armónico 8, pequeñito. Y tenemos la salida rectificada, no rectificada, filtrada. Ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea que el filtro que hemos utilizado está diseñado apropiadamente, porque me está eliminando todas estas componentes armónicas y el voltaje de salida siempre 19 volts, porque los voltajes se han reducido a amplitudes muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de milivolts. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos nosotros un adaptador de radio, por ejemplo, ¿no? Los adaptadores de radio usan este tipo de filtro. Tienen la señal de la tensión senoidal, ¿no? Pasa por el filtro, sale la señal periódica en media onda generalmente, y le colocamos un filtro RC, y la señal que predomina es el valor continuo. En rectificación de onda completa tengo el doble de en rectificación de media onda como señal de salida. Recién esta señal puede decirse que es DC, pero si no hay filtro, sería una señal rectificada en media onda o en onda completa, pero es una señal periódica no senoidal. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Están aprendiendo la explicación? Confirmen, por favor.
Bien, ustedes pueden hacer su análisis entonces ya con los simuladores, cualquier simuladora realiza lo mismo. Bien. Vamos ahora a... Yo podría también obtener en texto estos armónicos, ¿no? Tendría que solicitarle y me darían valores numéricos. O sea, yo, por ejemplo, vamos a ver si... Vamos a poner voltaje de la fuente, sería este de acá, ¿no? Y este de aquí sería voltaje de capacitor. Listo. Listo. Entonces, si yo quisiera, no en gráficas, sino en valores numéricos, tendríamos que utilizar el archivo de salida. Estamos simulando con 1,85 segundos. 1,85 segundos y mi frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Entonces aquí vamos al archivo output files and options, o sea, queremos ver el archivo de salida. Tiempo, 1,85 segundos. Perform, para el Fourier. Frecuencia de la señal fundamental, que es 60 ciclos por segundo. ¿Cuántos armónicos quiero? Hemos 8 armónicos, bueno, 8 armónicos. ¿Y cuáles son las variables de salida? Entonces se coloca ahí el voltaje, paréntesis, voltaje de la fuente, espacio, voltaje de salida del capacitor, listo. Esas dos variables vamos a, ¿no? Ok, y simulamos. Vamos a ver qué sucede. Como no hemos solicitado una variable, la pantalla es negra, pero vamos al archivo de salida. Y aquí en el archivo de salida no tengo tengo los voltajes. No me da el análisis, me da solamente los voltajes. A ver, vamos a repetir esto. Ya. Bueno, entonces. Pasa. Bueno, no quiere simular. Vale. No, no sale. Para esta señal no está saliendo algo. Bueno, en el próximo problema vamos a ver este asunto, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, aquí tengo un circuito, ¿no? Que está excitado con una señal poliarmónica. Solamente estoy utilizando el primer armónico, un valor medio. Tiene un valor medio de 63,67 y su primer armónico de 42,44 volts con una frecuencia de 60 Hz para un ángulo de 90 grados. Entonces me piden si este circuito, ¿no?, está excitado con una señal poliarmónica,
puede trabajar como filtro midiendo la tensión de salida en el capacitor. O sea, todo este conjunto quiero saber si puede trabajar como filtro. El circuito RLC. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la tensión de salida para definir si tiene componentes armónicos o no. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Bien. Vamos a determinar la tensión de salida, lógicamente, y la vamos a comparar con la tensión de entrada. El análisis solamente lo vamos a efectuar para la componente directa y la primera armónica de la señal, porque solamente tenemos un armónico. Y con ello vamos a tener una idea de aproximadamente cuál es el valor que predomina, si predomina el valor de C o predomina el valor senoidal del armónico. Entonces, pasamos a la parte operativa. Lógicamente que nos interesa determinar la componente continua y la componente armónica para las señales de C y a 60 Hz, porque esa es la frecuencia, y con ello hacer la comparación. Ahora, en el simulador podemos nosotros obtener en el dominio del tiempo, la gráfica también se puede tener en el dominio de la frecuencia, y también se puede tener como un archivo de salida, ¿no? Por ejemplo, si esta señal nosotros la analizamos para cada frecuencia, tendríamos que cuando la frecuencia es 0, el circuito se encuentra en estado estacionario y por tanto la inductancia es un cortocircuito y el capacitor un circuito abierto. Quiere decir que el voltaje sería, por divisor de tensiones, el que se presenta en la resistencia de 120 kiloohms. O sea, voltaje versus 0 por 120 kiloohms entre la resistencia equivalente, es un circuito de corriente directa. Tenemos que el voltaje es de 54,57 volts. Esa es la componente directa. Si queremos hallar la corriente, bueno, la corriente sería simplemente este voltaje entre la resistencia equivalente. Entonces esa sería la corriente que está entregando la señal poliarmónica. Una corriente de 0,45 miliamperes. Una pequeñísima corriente. Bien, esos son mis valores para la componente directa de la tensión o componente continua. Vamos ahora a analizar para la componente del primer armónico. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. Entonces, analizando el circuito para la frecuencia de 377 radianes por segundo, tendríamos que la admitancia equivalente de todo el circuito, vista de DAB, ¿no?, sería 1 sobre 120 más la susceptancia capacitiva, ¿no?, la admitancia vista desde AB. Entonces, con eso tendríamos la admitancia AB. La impedancia AB sería la inversa de esta admitancia, a la frecuencia de 377 radianes por segundo. O sea, esa sería la admitancia vista desde AB. La impedancia equivalente total sería simplemente sumarle la impedancia de RL más la impedancia AB. Entonces, con eso tendríamos nosotros, bueno, la impedancia inductiva lógicamente se calcula la primera parte, si esta de acá. La impedancia total sería de 20,34 kiloohms con un ángulo de 10,5. Esa es la impedancia que tenemos. Con esta impedancia nosotros ya podemos calcular la corriente total. Entonces paso a la siguiente lámina, señores. Sí, profesor. Entonces, circuitos de corriente directa monofásicos. Entonces, corriente alterna monofásica. Entonces tenemos la corriente total,
sería el voltaje de la fuente entre la impedancia para la frecuencia. Tenemos el valor eficaz de este voltaje del primer armónico. Tenemos la corriente eficaz del primer armónico. Podemos llevarla al dominio del tiempo si queremos. Tenemos también el voltaje de salida, que sería la impedancia B por la corriente I sub F, por eso se halló la admitancia, o impedancia B, porque esta impedancia como todo de paralelo, entonces la caída de tensión entre A y B sería el voltaje de salida. Tenemos que el voltaje de salida es de 0,078 volts. Y llevándolo al dominio del tiempo, tendríamos que el voltaje de salida es 0,11. Miren cuánto ha disminuido de 42 volts a 0,11 volts. Sumamos todas las componentes y tenemos el voltaje de salida. Entonces en este voltaje de salida va a predominar el valor de C, 54,57, y el voltaje senoidal prácticamente es despreciable. Entonces, podemos simular para verificar. ¿Puedo pasar al simulador, señores? Confirmen. Bien. Entonces vamos aquí al simulador. Bien. Ahí tenemos el circuito, el valor de C. Tenemos el voltaje del primer armónico, su valor máximo y su frecuencia, y lógicamente las cargas. Entonces vamos a hacer una simulación de 5,05 segundos. Comenzamos a 5 segundos y el máximo paso sería de 1 microsegundo. Y vamos a tener aquí que queremos que el archivo de salida nos entregue a nosotros los armónicos. Ya no lo quiero ver gráficamente, sino con el archivo de salida. Entonces, el tiempo de evaluación sería de 5 segundos, la frecuencia central de 60 Hz, que es la del primer armónico, el número de armónicos 10, y las señales que quiero ver sería el voltaje de la fuente y el voltaje de salida. Ahí está. Entonces, simulamos. Está corriendo la simulación. Bien, vamos al archivo de salida. Y miren, aquí está, ¿no? Aparece las componentes armónicas para el voltaje B sub A, que es el voltaje de la señal de salida. Ahí está, miren. Le pido 10 armónicos, entonces me está entregando el armónico número 1 hasta el 10. La frecuencia de cada armónico, que está 60, 120, 180, etcétera, y la componente. La componente del primer armónico es 0,011. Lo que hemos calculado, ¿cierto? Ahí está, 0,11. Y los demás armónicos, mire, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. O sea, yo solamente he hecho el análisis, o hemos hecho el análisis para el primer armónico, pero esa señal de excitación tiene más armónicos.
pero como estamos colocándole ese circuito RLC, está filtrando a todos los armónicos, ¿ves? Todos los armónicos tienen valores de 10 a la menos 1 y 10 a la menos 4, pero tiene una componente continua que es de 54,67. Acá está la componente continua. Y aquí está el primer armónico que hemos considerado solamente, y los otros armónicos que no le hemos puesto, pero podríamos haberlo utilizado. Sin embargo, en la excitación, miren, en la excitación, la componente continua de la excitación es 63,67 volts, ¿cierto? Y por tanto, tendríamos nosotros un primer armónico, un segundo armónico, y así sucesivamente. El primer armónico tiene un valor de 42,44, ¿no? De valor pico. Entonces, esta es una forma de obtener los armónicos también. Y pueden hacer el análisis para diferentes circuitos. Ahora, si ustedes quieren analizar en el dominio del tiempo, entonces ya no pedirían pues este tipo de armónicos, y simplemente en el circuito podríamos nosotros colocar, por ejemplo, nuestros cursores. Vamos a eliminar, ya no vamos a pedir este análisis, no vamos a pedir ese análisis, y vamos a solicitar el análisis en el dominio del tiempo. Acá tengo mi voltaje de entrada, y acá tenemos el voltaje de salida. Y vamos a ver en el dominio del tiempo qué ocurre en la pantalla. Demora porque está iterando. Bien, ahí está lo que hemos calculado. Aquí está la señal poliarmónica, la señal de excitación. Y aquí está la respuesta. La respuesta es de 54,58 aproximadamente, ¿no? 54,57, ¿ves? Ese voltaje de salida, ahí está. Entonces estamos obteniendo nosotros, bajo los dos análisis, o sea, dos presentaciones, perdón, las respuestas armónicas de la señal de salida, ¿no? Entonces este circuito es un circuito que podemos considerar filtro, porque está reduciendo las componentes armónicas. Tenemos esta salida, este es el voltaje de salida, y este es el voltaje de entrada. Entonces este circuito actúa como un filtro, ¿no? Está sintonizando, eliminando todas las frecuencias, y eso es lo que sucede en los circuitos eléctricos, en las redes. Cuando tenemos armónicos en el sistema eléctrico, colocamos filtros. Entonces el filtro que va a hacer va a presentarle una baja impedancia o alta impedancia, depende de qué tipo de filtro sea, para que no pueda circular ese armónico, o lo capta y toda la red ya recibe una señal sin el armónico. En este caso, lógicamente, si queremos señales senoidales, bueno, tendríamos que tener cuidado, porque aquí estamos buscando que privilegie la señal de corriente directa. En otros casos, como vamos a trabajar con señales periódicas no senoidales, normalmente esas señales periódicas tienen valor medio cero, entonces ya no hay esta componente. Al no haber la componente directa, el filtro eliminaría las señales poliarmónicas, entonces la red quedaría sin esos componentes que pueden producir daño en los demás equipos eléctricos. Esa es una realidad. Muchas plantas industriales tienen banco de condensadores, motores, hornos eléctricos, es decir, y para cierta presencia de armónicos, el circuito va a ser de que
el capacitor se funda, el motor se frene, y más cuando la red es trifásica. Cuando son redes trifásicas, vamos a tener 3 señales y cada señal va a tener una componente armónica. Si pares, etcétera, va a depender ya del tipo de elemento que esté conectado, ¿no? Bien, la especialidad para analizar todo este tipo de fenómenos se denomina calidad de la energía, ¿no? Hay mucho por aprender todavía acá en nuestro país. Bien, señores, con esto damos por concluida la clase y ya estamos terminando el curso. Entonces vamos a pasar lista. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Arias, Baltasar, Presente, profesor. Barcayola, Presente, profesor. Carey, Chávez, Presente, profesor. Chuquillanqui, Presente. Gómez, Presente, profesor. Guerra, Guamaní, Presente, profesor. Huertas, Insa, Marcapiña, Presente, profesor. Mayanga, Leira, Ochoa, Palomino, Pérez, Pizarro, Ramos, Presente. Timarachín, Valle, Vela, bien. Bueno, señores, entonces con esto ya damos por concluido el curso. Este viernes ya no tendríamos clase y la próxima semana es la quinta práctica calificada, el día miércoles a las 8 de la mañana, temprano. Si yo tuviera algún inconveniente, voy a tratar de conectarme de todas maneras, ¿no? Si no, porque aquí nos están programando, parece un corte de fluido eléctrico la próxima semana, no nos han precisado qué día va a ser, por 1 hora, 2 horas. Entonces, si coincide con la prueba, voy a tratar de conectarme de todas maneras. Por lo contrario, tendríamos que tomar la prueba el día viernes, pues, 29 de julio. ¿Tenían algún inconveniente en ese día ustedes? Confirmen, por si acaso, en una eventualidad. Confirmen, señores. El miércoles, claro, el miércoles. Sí, el miércoles es la prueba, pero si yo tengo dificultad en conectarme, entonces de repente ya por internet, por mi celular, le digo para el día viernes, ¿no? Pero los cortes acá son a partir de las 9, 10, así que de repente no tengo inconveniente. Pero por si acaso les hago el comentario, ¿no? En la quinta práctica, entonces, este día miércoles a las 8 de la mañana, es solamente respuesta en frecuencia, ¿no? Y el examen final sería la siguiente semana, después del 28 de julio. Sería el día martes a las 10 de la mañana, ¿cierto? No se olviden, tienen que usar el ID del día, de los días miércoles, ¿no? El ID del día miércoles usan para ingresar el día martes a las 10 de la mañana, ¿no? Bien, y el sustitutorio sería la siguiente semana, ¿no? Bien, no sé si hay alguna. Sí, solo de trifásicos. Pero a veces en algunos problemas puede incluirse algún circuito acoplado magnéticamente, un transformador ideal, algo así, ¿no? Así que por si acaso siempre hay que revisar, ¿no? Sobre todo en respuesta de frecuencia a veces vienen transformadores ideales conectados a la red, ¿no? Entonces, tener cuidado. Bien, entonces, señores, si no hay ninguna consulta, ya damos por concluido el curso y el miércoles nos conectamos para la evaluación correspondiente. Mucha suerte, señores, y estudien, ya falta poco para concluir el curso. Están ahí, las notas no están malas, están buenas notas, entonces hay que mantener el nivel y el ritmo, ¿no? Para que puedan aprobar el curso a fin de ciclo. Bien, entonces, señores, este viernes no hay clases, aprovechen para estudiar y nos estamos conectando el próximo día, miércoles, a las 8 de la mañana. Cuídense mucho, señores. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego, profe. Hasta luego, señores.